Hola, hola, hola. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá. Les voy a contar una anécdota para arrancar. Hace cuestión de 15 años aproximadamente, yo trabajaba en la unidad de residuos nacional que se había creado hacía muy poquito tiempo. Y el primer proyecto que me tocó ejecutar tenía que ver con la contenerización de carga lateral en Rosario. Así fue que llegué a esta hermosa ciudad que no había venido a conocer el Monumento a la Bandera, sino que vine a caminar la planta de tratamiento, a recorrer las zonas para traer los contenedores de carga lateral y volver acá 15 años después, digo, a esta ciudad que siempre fue pionera, porque digo, a mí siempre me gustó destacar la política pública de Rosario con las distintas gestiones y sostener eso nos permite hoy poder tratar de nuevo, ser pionero en las discusiones, ¿no? Digo, en ese contexto, incluso muchas veces la Ciudad de Buenos Aires parece que es la pionera en todo o en muchas cosas, y en este caso no fue así, porque como les digo, la primera ciudad que tuvo carga lateral de contenedores fue Rosario, y a mí me tocó estar acá. Y la verdad que hoy celebro la invitación y que me hayan participado, bueno, y nada, y la verdad estar muy bien acompañado en el panel, voy a ir presentando para que se vayan sumando. Tengo a Melina Martínez, de la Municipalidad de Rosario, directora general de Desarrollo Industrial en la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad de Rosario. Y bueno, desde la gestión impulsa política de promoción industrial, innovación y sostenibilidad, articulando con el sector productivo y académico para fortalecer el desarrollo económico local con enfoque ambiental y social. Melina, bienvenida. Tengo a Claudia Kalinec, de Catries. Ahí ya la tuvimos en la presentación, directora asociada de Pelco, Sociedad Anónima, y presidenta de Catries, de la Cámara de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales, con, esta parte no la voy a decir, más de 20 años, un montón, 20 años. Lidera estrategias de integración vertical y vinculación comunitaria que posiciona a Pelco como referente en el sector, impulsa una visión empresarial basada en la innovación, la responsabilidad ambiental y la sostenibilidad, y es una gran amiga. Eso lo digo al final como para que tampoco quede, que no quede tan explícito. Y por último voy a presentar a la ingeniera María Cecilia Álvarez del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, ingeniera ambiental y directora de gestión de residuos y economía circular del gobierno. Sí, ahí está, ahí está. Decía, ingeniera ambiental y directora de gestión de residuos y economía circular del gobierno de la provincia de Santa Fe, con amplia experiencia en políticas públicas ambientales, liderando programas orientados a la valorización de residuos y la transición hacia modelos productivos sostenibles, promoviendo la economía circular en territorios santafesinos. Todo eso, Cecilia, ¿viste? Si uno cuando le hacen la bio dice, che, ¿de verdad hice todo esto? ¿Cuándo fue y cómo fue? No fue a propósito. Bueno, primero que nada, gracias por ser parte del panel que me toca moderar. Y quiero poner reglas claras, 15 minutos de exposición cada uno. Pueden, sin repetir y sin soplar, como dirían allá en la época cuando yo era joven. Pero un poco me parece que el planteo tiene que ver con esto, ¿no? Digo, uno cuando lee a veces habla de industria y sustentabilidad y dices, pueden ir de la mano. Innovación y sustentabilidad pueden ir de la mano. Uno puede promover un montón de discusiones con un paraguas de sustentabilidad, puede pasar, y también nos obliga a dar discusiones incómodas que quizás a veces cuesta encarar porque decimos, bueno, no, somos todos, ahí cuando Gustavo hablaba del compostaje, del reciclaje y demás, muchas veces nos cuesta a nosotros apropiarnos de ciertas cosas que pasan. Y tenemos el desafío de todos los días mejorar. Entonces me parece que esto de la sustentabilidad es una mochila que uno agarra, la lleva y la lleva al trabajo, la lleva a la industria, la lleva al sector público, al privado y demás. Y me parece que desde ese lugar podemos empezar a plantear esta discusión. Así que, bueno, a mí me dieron este orden, pero yo en esto soy muy democrático. Quien quiera empezar, hacemos piedra, papel o tijera, si no, como quieran. Ahí está, dale. Gracias. Ahí va. Bueno, trajimos una presentación, Muy así bien. que quedó muy linda, que hicieron los... No es esta,
Bueno, mientras agradezco, igual es la otra. Bueno, muy contenta de estar hoy acá con muchos amigos, conocidos, ex compañeros de trabajo de la facultad que siempre nos volvemos a encontrar. Bueno, gracias a Simpar, a Catries también por poder organizar y generar estos espacios de encuentro, de diálogo siempre tan necesarios. Bueno, no sé si está la presentación. Había quedado tan linda. Lo hizo. Bueno, no importa, ya está. No importa. Vamos con otra. Lo dejamos de fondo eso. Bueno, un poco si bien el marco fue planteado por el secretario antes de arrancar, siempre me gusta contextualizar un poco dónde estamos parados y sobre todo cuáles son los desafíos que enfrenta hoy la gestión de los residuos y por qué esa gestión de los residuos hoy requiere un cambio de enfoque. Como primera medida, hablar de que hoy, se estima, se proyecta que para el 2050 el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. Esta densidad poblacional y esta actividad urbana no solo va a generar una mayor cantidad de residuos, sino que además nos va a poner una gran presión sobre la capacidad que nosotros tenemos para recolectar, transportar y tratar todo eso. Sumado a que los materiales que hoy circulan también se han diversificado, se han complejizado y que hace también más difícil la separación y la recuperación de estos materiales, requieren muchas veces de tecnologías y de normativa incluso aún más sofisticada y específica. Y por último, como para agregar en ese marco en el que estamos hoy parados, es que a nivel mundial en los últimos 50 años el consumo de los materiales se ha prácticamente cuadriplicado. Y de eso, más del 90% de esos materiales no volvieron a la economía. Con lo cual, todo dicta de que si nosotros no hacemos un cambio de rumbo, la presión sobre lo que consumimos, sobre los materiales y sobre esa extracción de recursos no va a ser otra cosa que aumentar. Entonces, todo este escenario un poco lo que nos muestra a nosotros es que esa generación de residuos y estas tendencias que tenemos, lo que hacen es mostrarnos que esto es producto de este modelo, como decía también el secretario, de producción y de consumo poco sustentable y que necesitamos un cambio de enfoque, que tenemos que poder pasar de una gestión de los residuos a una gestión de los recursos. Y ese es el enfoque de la economía circular. Hoy el desafío ya no va a ser cuánto más podemos tratar de un tipo de residuo, sino cómo vamos a hacer para repensar y para rediseñar ese sistema. La economía circular, obvio que implica que vayamos un poquito más allá, implica lo que todos un poco ya sabemos, que es actuar desde el inicio, no es solo pensar qué hago con esto que tengo hoy acá, sino cómo repienso, rediseño los modelos en función de reducir, recuperar, compostar, recuperar energía. Así que bueno, la economía circular nos presenta hoy ese desafío. ¿Y qué herramientas tenemos nosotros? Que fue un poco la consigna, la pregunta, ¿qué herramientas tenemos para hacer esa transición hacia la economía circular? Y nosotros entendemos que la principal herramienta son las políticas públicas. Las políticas públicas son las que nos permiten a nosotros concretar infraestructura, poder definir las reglas, generar incentivos y al mismo tiempo, generar estos espacios de articulación entre lo público, lo privado y la academia. Nosotros, como gobierno provincial, estamos trabajando en dos grandes ejes de políticas públicas. Una que es la gestión sustentable como una infraestructura de la circularidad y otra que es la modernización y la simplificación como motor empresarial. La primera de esos dos, o el primero de esos dos grandes ejes de trabajo tiene que ver con que entendemos que la gestión sustentable de los residuos es la base sobre la cual nosotros vamos a poder construir una economía circular y especialmente cuando hablamos de residuos. Ah, mira, ahí vino. Qué fantástico. Ahora solo tengo que poder cambiarla. Para allá. Perfecto. Bueno, esto ya lo dijimos. ¿Viste? Quedó re linda. Ay, no.
Bueno, lo que hablábamos de los dos grandes ejes de políticas públicas en los que trabajamos, la gestión sustentable como la infraestructura de la circularidad y la modernización y la simplificación. Era el otro botón. Uy, chicos, esto está complicado, perdón. Ahora se darán cuenta por qué estamos donde estamos. No, mentira. Bueno, no. La simplificación y la modernización es el segundo eje. Bueno, nada, para hablar un poco de estas dos grandes líneas de trabajo que priorizamos desde el gobierno de la provincia. Una es la regionalización, la primera que brevemente les voy a contar, que también el secretario habló un poco. Nosotros apostamos a esta herramienta de gobernanza a escala regional, que son los consorcios GIRSU, que son agrupaciones intermunicipales, que tienen una personería jurídica propia, les da capacidad para gestionar, comprar, recibir fondos. Pero lo más importante de los consorcios es que son espacios de cooperación para los gobiernos locales, que les permiten abordar problemáticas comunes de la gestión de los residuos de manera conjunta. Otra de las ventajas que tienen estos espacios en gestión de residuos es que les da escala, les permite compartir recursos, equipamiento, potenciar las definiciones que toman. Bueno, en definitiva, hacer más eficiente la gestión de los residuos. Pero sin duda que estos espacios maravillosos tienen un desafío estructural y grande, que es el funcionamiento. Hoy en la provincia tenemos 29 consorcios GIRSU conformados, que han venido conformándose desde el 2013 hasta la actualidad, pero muchos de ellos están solo conformados en papeles. Tienen como un problema de funcionamiento y de operatividad, que tiene que ver también con falta de articulación entre los gobiernos locales, carencias a veces o falta de capacidad técnica, de financiamiento. Y también porque en el último tiempo, en los últimos años, hubo una definición de no fortalecer estos espacios de regionalización. Nosotros frente a eso como gobierno definimos volver a reconformarlos, a darle el rol estratégico que creemos que tienen hoy en la gestión de los residuos. Por eso ya firmamos 10 convenios con 10 consorcios regionales con el objeto de, en estos convenios, marcamos etapas claras de intervención para ir mejorando la gestión de los residuos, y en el marco de esos convenios se han bajado fondos por más de 2.500 millones de pesos para precisamente concretar proyectos, infraestructura, equipamiento y dotar a los consorcios de capacidades. Bueno, otra de las líneas de trabajo que se priorizan desde la provincia tiene que ver con el abordaje de los basurales a cielo abierto. Todos acá tenemos claro cuáles son los problemas que genera un basural a cielo abierto, tanto para el ambiente, para la sociedad, especialmente cuando esos están ubicados en lugares que se vuelven críticos, como una zona inundable al lado de una autopista. Pero bueno, para hacer el abordaje de los basurales a cielo abierto, lo primero que tenemos que hacer es lograr trabajar en una disposición final segura, adecuada y a reglamento, que esto no es ni más ni menos que construir, ampliar y mejorar los rellenos sanitarios que hay a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Por eso, un poco como les decía, en función de las inversiones que venimos realizando, estas inversiones nos han permitido pasar del 62% de los santafesinos disponiendo de manera segura en relleno sanitario a un 70% de esa población, y tenemos como meta para el 2027 llegar al 80%. También trabajamos de manera articulada con los gobiernos locales uno a uno también en función de las problemáticas y las situaciones que vayan mostrando, que tenga que ver con reordenar la disposición final, tratar de sostenerla. El desafío muchas veces de intervenir cuando ha habido problemas con basurales inundados o lugares que se han prendido fuego. Pero la gestión de los residuos sustentable no puede ser solamente la disposición final, por eso también estamos trabajando en impulsar, en fomentar o lograr una reducción de los residuos que generamos a través de fomentar la separación en origen, pero principalmente con el foco puesto en el residuo orgánico. El residuo orgánico, como todos sabemos, sobre todo en las ciudades, es la mitad de lo que generamos, es el más complejo de gestionar, pero a nuestro entender es el que tiene mayor capacidad de abordaje desde lo local.
Este tipo de residuos muchas veces pasa por debajo del radar de las políticas públicas municipales y nuestro desafío es tratar de que lo vean como una oportunidad, y eso lo estamos haciendo tratando de fomentar su valorización, especialmente a través de compostaje. Y atendiendo un poco a la realidad de nuestra provincia, de las 365 localidades que tenemos, más de 260 tienen menos de 5.000 habitantes, con lo cual el abordaje del residuo orgánico mediante compostaje y principalmente compostaje domiciliario, entendemos que es una estrategia posible y de un abordaje de cercanía y local. Bueno, y por último, la participación ciudadana. Creo que nada de lo que nosotros... algo más. Y como desafío que nosotros pretendemos, digo, para fomentar la reducción y la separación en origen, también estamos acompañando desde el gobierno provincial con la entrega de equipamiento y con capacitación para los gobiernos técnicos locales. Como desafío, obviamente, que nosotros lo que tenemos es tratar de replicar la mayor cantidad de experiencias de separación en origen a lo largo y a lo ancho de la provincia, y tratar de que esas experiencias no sean solamente experiencias piloto, y de tratar de empezar a trabajar de una manera un poquito más sistemática con eso y ampliar ese modelo. Y también tratando de favorecer o de fomentar redes de compostaje y de valorización de materiales a nivel local. Y ahora sí, lo que tiene que ver con participación ciudadana, lo último, pero no por eso lo menos importante, todo lo que nosotros vayamos a trabajar con los gobiernos locales, con los consorcios, sin duda que requiere de un involucramiento de la ciudadanía y una participación activa, porque es la única manera de que algún cambio suceda y algún cambio perdure. Necesitamos que la ciudadanía sepa cuáles son sus responsabilidades, que asuma el rol que le toca. Y para eso, bueno, venimos desarrollando desde el inicio de la gestión hasta ahora talleres de capacitación en compostaje, en separación, con municipios, instituciones, escuelas. Lanzamos también hace muy poco el programa Santa Fe Sostenible, que nos vincula como gobierno con las ONG, y Misión Sostenible, que nos vincula con las escuelas. Y por último, algo que lo que vamos a empezar a trabajar seguramente para adelante desde el gobierno provincial es para tratar de articular todas estas políticas que nosotros y estas líneas de trabajo que venimos priorizando. Vamos a empezar a trabajar en que los municipios presenten un plan de gestión de residuos a la provincia. Porque muchas veces nos pasa que los gobiernos locales se ríe el secretario y el subsecretario, ¿sí? Esto lo conversamos. La responsabilidad de la gestión de los residuos está puesta en los municipios y comunas. Y nosotros también a veces como autoridad de aplicación y como acompañando esos procesos, a veces lo que nos pasa es que si no vienen a pedirnos algo concreto o no hay un problema, no nos terminamos enterando, no terminamos de abordar qué es lo que cada uno hace, y tampoco de esa manera a veces los gobiernos locales toman el compromiso que les corresponde. Así que un poco ese va a ser el marco de trabajo para adelante. Bueno, y lo último, y ya termino. Bueno, y el segundo eje de trabajo que estamos desarrollando tiene que ver un poco con que entender que para lograr la transición hacia la economía circular se requieren reglas claras y procedimientos ágiles. La verdad que el marco normativo ambiental de nuestra provincia es un marco normativo sólido que durante mucho tiempo permitió ordenar, controlar y fiscalizar las actividades productivas. También es el marco normativo sobre el cual se construyó la base de la gestión de residuos que hoy tenemos. Pero como dije adelante y al inicio de la presentación, los desafíos hoy son otros. Los modelos productivos de servicio, los materiales y los residuos están cambiando, las herramientas digitales también. Entonces creo que ese marco amerita ser revisado para que acompañe estos nuevos escenarios que tenemos que transitar de circularidad. En ese sentido, desde el Ministerio estamos llevando adelante un proceso de transformación que, ya muchos lo conocen, que tiene que ver o que combina un poco lo que es actualización de normativas, simplificación administrativa y digitalización de procedimientos, que se inició con el decreto 153, siguió con la categorización y la licencia ambiental digital,
Y ahora, sin duda, lo que nos toca es abordar todo lo que tiene que ver con la normativa de residuos. ¿Para qué? Para clarificar responsabilidades, simplificar sobre todo lo que hace a los registros que hoy tenemos, y también para facilitar su cumplimiento y que realmente la norma, además, se convierta en un instrumento que fomente la recuperación y la valorización de los materiales y de los residuos. Otra de las cuestiones en las que ya estamos trabajando es en actualizar el sistema de trazabilidad que hoy tenemos, actualizarlo y poder vincularlo a futuro con la licencia y la categorización ambiental digital para que toda la información vaya en un único circuito digital, claro, transparente. También otro de los desafíos que nosotros tenemos es lograr una articulación con el gobierno nacional que sea provechosa, para poder compatibilizar muchas veces sistemas, requerimientos, normativa, porque entendemos que la gestión de los residuos y la gestión o la circularidad de los materiales no se cierra solo en nuestros territorios. Y por último decir que bueno, todo esto que tiene que ver con la simplificación de los procedimientos, de la normativa, obviamente que no tiene que ver con hacer las cosas más sencillas, sino que tiene que ver con dejarles a ustedes sobre todo reglas claras, que permitan previsibilidad, que permitan actuar y que tengamos la mayor cantidad de residuos y de recursos circulando en un sistema ambiental que sea moderno, que sea eficiente y que sea competitivo. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Todos queríamos ver la foto también ahí. Salieron muy bien. Voy a romper un poco las reglas. Digo, a mí me gusta romper las reglas. Soy un poco rebelde por definición. Te voy a hacer 2 preguntas ahora, cortitas, así, digamos, lo hacemos dinámico y después seguimos y después les voy a hacer preguntas para todos. Pero hay 2 puntos que uno lo marcó muy fuerte Gustavo, el tema de un sistema que vos como provincia de alguna forma heredás y no podés modificar. El sistema de consumo es el sistema de consumo que rige no a nivel ni siquiera nacional, a nivel global. El sistema de producción, algo parecido, ponele que con ciertas reglas uno puede hacer un ajuste, pero ¿cómo particularmente enfocan la lógica que a veces es frustrante, porque me ha tocado estar, de decir, otros toman las decisiones y yo pago los costos, otros internalizan ganancias y yo internalizo las pérdidas o los impactos? Y, digamos, en esa perspectiva diaria, ¿a qué le apuntan, digamos, específicamente? Digo, vos lo dijiste, ¿no? Digo, en el marco regulatorio yo apunto a esto, pero si lo podrías sintetizar en 3 o 4 palabras, digo, 3 o 4 balas que tiene la provincia como para impactar sobre la problemática de los residuos, que si bien te abre el juego a hablar de economía de recursos, es una de las problemáticas que a nivel municipal es muy impactante, ¿no? Sí, a ver, los gobiernos locales y los provinciales un poco quedamos, y en este contexto nacional donde la cuestión más negacionista o la cuestión ambiental ha quedado un poco relegada, por supuesto que nos toca asumir ese desafío como gobierno provincial y sobre todo los gobiernos locales de, bueno, ¿qué podemos hacer? En eso yo creo que como dije, nuestra herramienta es la normativa y la simplificación administrativa. Eso yo creo que es para nosotros la herramienta técnica que nos va a posibilitar hacer algo. El horizonte es la circularidad y después, por supuesto, la articulación entre todos, porque si no, no va a pasar más que ser letra muerta. O sea que la manera de viabilizar eso va a tener que ser entre todos y a través de estos espacios de consenso y de diálogo. Perfecto. Y mi segunda pregunta va exactamente en la misma línea, ¿no? Digo, la provincia termina siendo como el jamón del medio del sándwich entre que el municipio tiene el problema cotidiano y Nación que mira para otro lado. A mí me pasó estando, digamos, siendo parte de Nación, que el problema, incluso aunque haya una voluntad política de afrontarlo, cosa que hoy no sucede, digamos, te queda lejos. Porque en la diaria el que tiene que resolver el problema es el municipio y en todo caso cuando no lo puede resolver se da vuelta y le pide ayuda a la provincia. Y la provincia queda como que no tiene el recurso, tiene la responsabilidad y tiene que ayudar. Y en ese contexto te lo hago una pregunta bien concreta. Vos planteaste el tema del financiamiento, pero sabemos que en muchos casos la gestión de residuos implica una infraestructura costosa. Si la querés hacer bien, la regionalización yo comparto que es la herramienta para darle escala y para reducir costos, pero
¿Cómo piensan, cómo afrontan, cómo planifican quizás para trabajar el desarrollo de infraestructura, donde vos hoy mirás para el costado y Nación está mirando para otro lado, no está, no existe, y que incluso todavía los organismos internacionales, que siempre fueron grandes financiadores de estos proyectos de infraestructura, están viendo cómo articular directo con las provincias porque Nación es, digamos, como un colador que no solo a veces no te ayuda, sino que a veces te complica. Digo, ¿cómo piensan el plan de infraestructura pesado que puede implicar el desarrollo de plantas en distintos lugares, centros de disposición final, rellenos sanitarios, etcétera? Bueno, la respuesta está ahí, lo que vos dijiste. Sigue siendo la regionalización porque es la manera que los recursos son escasos. Creo que, bueno, el motor de la economía circular es la escasez de recursos. Los recursos son finitos, son escasos también en este contexto para un gobierno provincial, más allá de que diga que invertimos más de 2.500 millones de pesos. Nosotros lo primero que hicimos fue, bueno, tener un diagnóstico claro sobre cómo era el estado de los GIRSU, cómo venían trabajando, y ahí tratar de, por supuesto, apuntar a los que ya tenían algo conformado, porque digo, nosotros no puede ser solo el Estado provincial tratando de llevar a los pelos a los municipios, del otro lado tiene que haber también un correlato. Entonces para nosotros fue muy claro en aquellos espacios donde había voluntad desde lo local para trabajar, apuntar a ellos. Y ahí nuestro objetivo, como lo dije, es tenemos que arrancar primero a garantizar una disposición final adecuada y segura, porque también uno se encuentra a lo largo de la provincia mucha infraestructura y equipamiento abandonado, que a veces fue lindo sacarse la foto cuando lo obtuvieron, pero que después nadie tiene claro los costos que conlleva eso, que poner la operación tal cual. A veces es muy fácil y muy sencillo conseguir, bueno, hoy no tanto, pero lo era hace un tiempo, conseguir los fondos para armar esas hermosas plantas, para obra, pero la gestión de los residuos todos sabemos acá que es un 70% operación, el día a día, que hay que internalizarlo y que si eso no lo tenemos después de que hacemos la hermosa inauguración, ¿qué pasa ahí? Bueno, entonces, un poco esa es la discusión que nos estamos dando con los gobiernos locales, de decir nosotros vamos a apoyar, vamos a poner plata, pero arranquemos por el principio, arranquemos, no me muestres esta hermosa planta que sirve para juntar 4 kilos de cartón al año, vamos a lo que es necesario primero como saneamiento básico, para que una vez que nosotros internalicemos todo eso, vamos a poder pensar en lo que viene después. O en paralelo, pero digo, no lo podemos obviar. Entonces, nosotros lo que le hemos dicho siempre a los gobiernos locales, que cuando hay predisposición, cuando hay seriedad, estamos ahí para apoyar esas obras de infraestructura que son las que se necesitan, que va a haber, en la medida de lo posible, un acompañamiento desde la provincia, y por eso así lo demostramos estos primeros 2 años. Y por eso también empezar a trabajar en los planes de gestión y en que se asuman las responsabilidades. Como gobierno, nosotros asumimos la nuestra, que es entendemos lo que implica muchas veces las obras de infraestructura, son caras, son onerosas, hay que desarrollar capacidad para operarlas bien, pero al mismo tiempo se necesita el correlato desde el otro lado. Excelente, excelente. Sí, nosotros decíamos siempre, ¿no? Un centro de disposición final mal operado en 6 meses se convierte en un nuevo basural. Yo creo que 6 meses éramos muy optimistas. Bueno, Claudia, bienvenida. Vamos a hacer ping-pong de preguntas y respuestas, así que nada, yo quiero destacar siempre algo, digo, y esto quiero que lo cuentes vos más que nada. Muchas veces estábamos acostumbrados al que llevaba la agenda de la sostenibilidad, la agenda de discusión de economía circular, la agenda de discusión de gestión de residuos, eran los gobiernos, nacional, provincial, municipal, y tenían esa responsabilidad. Y yo creo que hace un tiempo, sobre todo en el último tiempo, pero ya hace más que el último gobierno, si se quiere, el sector corporativo, el sector privado asume una responsabilidad distinta. Y quiero que me cuentes sobre esa iniciativa. Digo, ¿cómo surge esa iniciativa de decir, más allá de ser una empresa que obviamente como empresa, como conformación que tiene, es generar ganancias, generar trabajo, etcétera, ustedes se asocian a la problemática, ¿no? Digo, porque son un jugador elemental en esta gran discusión. Así que bueno, te tiro la pelota, Tomás. Bueno, muchas gracias. Bueno,
sí, como bien lo decís, va más allá de la última gestión. Nosotros, desde las cámaras del sector, CATRIES y CAIPA, que está radicada en Buenos Aires, tomamos la problemática sobre todo para visibilizarlo, ¿no? El tema de la gestión de los residuos y el escaso tratamiento que recibían. En este caso también de los residuos industriales, porque nosotros veíamos que en la agenda diaria estaba planteado ya el tema del tratamiento de los RCU, de los GIRSU, del SEAMS en Buenos Aires, bueno, aquí de los rellenos sanitarios, pero no se hablaba de los residuos industriales. Y nuestra industria, la del tratamiento de los residuos industriales peligrosos, siempre fue una industria muy agredida y no se la tenía en cuenta como un jugador fundamental para resolver esta problemática. Entonces, para empezar a cambiar, digamos, este paradigma, decidimos dimensionar el problema y a partir de los números, obviamente, empezamos con consultas en los distintos organismos del sector para ver qué datos había sobre la generación y tratamiento de los residuos industriales. Bueno, no había ninguno. No había ninguno. Empezamos esta peregrinación en el 2016, consultando a todos los ministerios, al COFEMA, a los municipios, nada, todos silencio, ni siquiera es que te decían no tenemos datos. Y creo que el único que nos contestó fue la provincia de Jujuy para decirnos que no nos podían dar información. Se habían equivocado de repartición. Sí. Así que, bueno, lo que pensamos en ese momento era, bueno, ¿cómo salimos de acá a partir de los datos que nosotros tenemos, ¿no? Las industrias de tratamiento. ¿Qué volúmenes tratamos? ¿Qué tipos de residuos? Y demás. Y así fue que junto con la UBA y la UNR tiene conformado su observatorio ambiental, firmamos un convenio, pandemia, allá, 2021, y empezamos a generar el índice de generación y tratamiento. O sea, lo empezó a generar la universidad a partir de los datos que le aportamos las industrias, que conformamos las cámaras, las industrias de tratamiento, con una encuesta que bueno, ustedes conformaron en su momento, que tiene preguntas que se mandan mensualmente a cada una de las industrias que conformamos las cámaras y que contestamos de manera anónima. Obviamente acá lo que tiene importancia es el volumen de residuos y el tipo de residuos y no la industria en sí que lo genera, ¿no? Bueno, y a partir de ahí que tenemos este índice bimestral y que nos da unos números horribles, ¿no? Nosotros pensábamos que era horrible cuando empezamos, que era el 11, el 12% que se trataba, ahora el último nos dio el 4%. Es decir, que el 96%... No debería tender a cero, no digo, no, la tendencia debería ir para el otro lado. Sí, claro, sí. Tendríamos que aumentar el número. Y bueno, o sea, el objetivo de dimensionar el problema lo tenemos, y que es este, ¿no? Que el 96, 95, dependiendo del bimestre, 90% de los residuos no recibe un tratamiento formal, no recibe un tratamiento en un centro de disposición o un centro de tratamiento de residuos habilitado, ¿no? Dentro de la normativa. Entonces vos decís, ¿qué pasa con eso? Y bueno, va también a los basurales, va a los ríos, va a los arroyos, va a los costados de las rutas, y es algo que tenemos naturalizado, lamentablemente, a verlo todos los días. Todos nosotros conocemos un basural o pasamos por la ruta y vemos al costado algún camión que descarga o un montículo de residuos o un incendio producido por una incineración a cielo abierto, una quema, ¿no? Porque eso ni siquiera es incineración, de residuos. Y nosotros lo que queremos mostrar desde el sector es que además de la problemática del RCU, tenemos esta problemática que es que los residuos industriales, muchos de los cuales son peligrosos por sus características, ¿no? Porque pueden ser inflamabilidad, corrosividad, infecciosidad y demás características peligrosas que se detallan, están también en estos lugares. Y que además de la contaminación y el daño ambiental que ya se genera con un residuo volcado a la intemperie, esto aumenta porque tiene estas características, ¿no? Entonces,
tenemos la problemática. Ahora, obviamente, como decíamos, lo dijo Gustavo, lo decís vos, si no articulamos entre todos los sectores, esto queda en una declaración de buenos principios o de buenas intenciones, si queremos tratar todo el residuo. A ver, el residuo ya es el problema. Nosotros tenemos que trabajar en generar menos residuos. O sea, la industria hoy no está preparada para tratar el 100% de los residuos que se genera. ¿Pero por qué? Porque tampoco hay un régimen de incentivo para que la industria utilice menos recursos, genere menos residuos, utilice menos aguas. Es un gran paso esto que se ha incorporado en la Constitución de Santa Fe, el derecho a un ambiente sano, ¿no? Modera la utilización de los recursos como el agua. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Tenemos que bajarlo, digamos, ¿no? Que bajarlo a la práctica, porque entonces se vulnera todos los días el derecho al acceso a un ambiente sano si tenemos un basural o tenemos el agua contaminada. ¿Cómo lo declaramos? Está buenísimo y es un gran paso, pero ahora hay que trabajar para que eso lo podamos cumplir. Como industria del tratamiento de los residuos, obviamente que para nosotros el residuo es un insumo, es nuestra materia prima, pero no nos interesa tratar estos volúmenes, digamos. El negocio visto desde la empresa es especializarse en residuos de complejidad, digamos, y el resto que sea reutilizado y que sea incorporado de nuevo en procesos productivos, que también tiene un costo, porque ahí hay un mito de que el residuo que se recicla o se recupera es es ganancia. Entonces yo lo saco de acá, lo pongo en este proceso productivo y gané. No, o sea, lo saco, lo obtengo, lo separo, lo acondiciono, lo clasifico y eso tiene que tener un proceso para que pueda ser incorporado a otro proceso productivo. Y el valor es incorporar material recuperado. Y hoy el gran desafío, que lo hablábamos la semana pasada en Será Sustentable, es ser sostenible siendo competitivo. Ese es el desafío. No, bueno, juntamos 5 kilos de cartón. Mi política ambiental es, como me dijo una vez una empresa en la que participé en un panel, nos hacemos pallets, con los pallets usados hacemos carpintería. Bueno, no, está bien, eso es lindo, se puede mostrar, pero eso no es una política de residuos. O sea, es necesario que haya un compromiso desde el inicio. Hay que cambiar los patrones de producción, como decían ustedes antes. O sea, nosotros no militamos una gran generación de residuos porque la industria requiere residuos, porque el que hay ya excede toda capacidad de tratamiento. Y esto no tiene nada que ver con la industria ni nada, pero hay un cuento de Italo Calvino, que los invito a que lo busquen. Ciudades Invisibles se llama el libro y hay él describe varias ciudades, una que se llama Leonia y que es el paradigma del consumismo, ¿no? Esto de esa ciudad todos los días sus habitantes se levantan y compran cosas nuevas y tiran en lo viejo, que es un poco lo que tenemos que replantearnos, ¿no? Porque como decía también Gustavo, esto nace desde el individuo, más allá de la industria, digamos. Esto es una conducta que tenemos que modificar todos individualmente. Después, obviamente, se proyecta a niveles sociales, productivos y demás, ¿no? Pero es esto, yo saco la basura y no, ya está, no es más mi problema, lo saqué a la puerta, que venga otro, no la quiero ver más. Nadie se pregunta dónde va el residuo, la basura, qué va a pasar. Me spoileaste la próxima pregunta. Bueno, vos me dijiste. Digamos, es un desafío también, ¿no? Que cada uno se haga cargo del lugar que tiene y que con pequeñas conductas después está el Estado que tiene que articular todo esto, ¿no? Pero porque también pasa eso. Che, yo separo, pero después viene el camión y se lleva todo junto. Entonces te desmotiva. ¿Para qué separo? Si viene el camión se lleva todo junto y hice todo este trabajo de lavar y de separar y después veo que se va todo junto. Bueno, ahí es la falta de articulación. Una parte dificilísima, que es la educación y la internalización de estas conductas, ¿no? Que es estar en casa, separar, lavar y qué sé yo, y después viene un camión y se lleva todo junto.
Esas cosas no nos pueden pasar, digamos, no deberían pasar. Y esa es la falta de articulación. Te dejo que me preguntes. Te voy a preguntar, porque si no me vas a seguir robando las preguntas y si no quedo acá regalado. Bueno, eso que dijiste para mí es clave. Yo siempre cuando me dicen, ¿vale la pena reciclar? Yo digo, cuando vale la pena. Porque muchas veces vos tenés una persona que es pro reciclar, separar y hacer un trabajo, porque aparte, como vos decís, no, uno agarra y dice, se come el yogur, lo lava, lo seca, o sea, gasta recursos en acondicionar ese residuo y después viene el camión y lo compacta y te querés matar. Pero aparte el problema, que para mí es doble en eso, cuando te pide un gobierno que hagas eso, un municipio, una ciudad, vos sos un agente de cambio, sos un agente que quiere cambiar y ayuda, pero cuando te pasa eso te convertís en lo contrario, en un escéptico del cambio. Entonces perdiste un aliado. Entonces está bueno hacerlo cuando vale la pena, porque cuando valga la pena te lo voy a pedir, pero si no vale la pena te estoy pidiendo a vos algo que yo no hago como gobierno. Entonces me parece que hay un punto importante. En la pandemia, que vos ahí la mencionaste al pasar, es verdad, ¿no? Digo, antes uno decía los tratadores de residuos peligrosos eran gente mala, oscura, fea, así, ¿viste? Esa caracterización. En la pandemia uno agarra el primer decreto, si yo no me equivoco, y se convirtieron en actividad esencial. Y ahí es donde uno empieza a visualizar que esto, que es verdad, que no venía una nave espacial y desaparecía los residuos cada noche, porque cuando nos levantamos no estaban más. Hay empresas atrás que los tratan y se ocupan. Empresas recolectoras para algún tipo de residuo más cotidiano y empresas especializadas para lo que son industriales o peligrosos. Y acá me parece importante, porque a veces hablamos de industriales y peligrosos, quizás el industrial es más específico, pero ¿podés contar 3, 4, 5 ejemplos de peligrosos con los cuales convivimos todos los días y hasta quizás no sabemos que eso sin tratarse es un residuo peligroso? Como para que todos lo tengamos bien claro. Digo, porque me parece que parte es eso. A veces la información hace la diferencia. ¿Podés? Ahí te mato. No, porque está buena la pregunta, porque muchos piensan que decimos residuo peligroso y viene Chernobyl a la cabeza, ¿no? Sí. Tenemos, como vos bien decís, convivimos con residuos peligrosos, trapos con aceite. Por ejemplo, ¿no? Van a la estación de servicio y le miden el aceite al auto. Ese trapito que usan para limpiar, la varilla que mide, es un residuo peligroso, porque es inflamable, porque tiene un hidrocarburo ahora. La botellita del aceite que usamos para cambiar el aceite del auto es un residuo peligroso, porque contuvo aceite, un hidrocarburo que es inflamable, que si le acerco un fósforo se prende fuego. Eso es peligroso, digamos. Y la ley dice, y el sentido común también, pero a veces decir que la ley es más, ¿viste? Pero dice que todo lo que se mezcla con el residuo peligroso después es residuo peligroso. Por eso es más perjudicial que esto se tire a la intemperie, porque llueve, se moja el contenedor, la botellita que tenía aceite con hidrocarburos, o el bidón que tenía agroquímicos, el bidón ese de agroquímicos, o el que usamos en casa para fertilizar, para fumigar las plantas, se moja, genera un líquido, un lixiviado, que es el agua que se mezcló con ese residual que quedó, y contamina el suelo, y si va más allá las napas, y termina contaminando el agua. O sea, por eso es tan importante que los residuos peligrosos se separen y tengan el tratamiento que tienen que tener. Bueno, ahí ya te tiré varios ejemplos. Un medicamento vencido. Todos tenemos un cajón con un montón de cosas recontra vencidas, que si empezamos a ver tenemos del 2015. Yo pensé que no vencía. Eso es residuo peligroso. Lo que ya no se usa, porque digamos está el convenio de Minamata, que es el mercurio, los tubos fluorescentes. Eso tiene gas con mercurio adentro. El mercurio tiene la particularidad que es bioacumulable, o sea, lo respiramos, lo inhalamos y no lo excretamos. Eso es peligroso. El tubo no se tiene que romper y se tiene que llevar a que reciba un tratamiento especial. Un tacho con pintura. Pintamos la casa, nos sobró la pintura, eso también pasa. Juntás
tachos de pintura de las últimas 3 veces que pintaste la... Eso es residuo peligroso también porque es inflamable. O sea, tenemos muchos ejemplos de la cotidianidad. No solamente son residuos complejos radioactivos los residuos peligrosos. No, el infeccioso, que es el que estuvo en boga en la pandemia y por lo que se habló mucho en su momento, para nosotros, yo siempre lo digo, la pandemia fue un momento bisagra. ¿Por qué? Porque se dijo que la actividad de tratamiento y recolección de residuos era una actividad esencial. Y es una actividad esencial. Si no nos retiran los residuos todos los días, ¿qué pasa? Nos tapan, digamos. Y más, bueno, los residuos industriales, en su momento había industrias esenciales que tenían que seguir operando, las farmacéuticas, las químicas y demás, que necesitaban seguir teniendo su recolección y retiro y tratamiento de residuos peligrosos. Los residuos infecciosos, que son los patogénicos, los que generan los centros de salud, los hospitales, que en su momento se habló tanto porque como no conocíamos el COVID, no sabíamos cómo se transmitía, todo lo que estaba en contacto con un enfermo de COVID era residuo patogénico, los que estaban en cuarentena, todo lo que tocaban, la comida, los restos, los descartables, todo era residuo patogénico. Y hubo una gran generación en ese momento, por esto, ¿no? Porque teníamos gente en cuarentena, con este residuo que además tenía normas adicionales de seguridad a las que ya tiene el manipuleo de un residuo infeccioso y que debía ser, digamos, recolectado y tratado por una industria habilitada, ¿no? Eso hoy también lo vemos en la corriente de los residuos sólidos urbanos. Hoy en un basural, quienes hayan tenido la oportunidad de recorrer un basural, siempre se encuentran residuos patogénicos. Que no, tampoco debería suceder, no deberían existir los basurales a cielo abierto, pero menos todavía que haya residuos peligrosos en los basurales, ¿no? Así que acá te di varios ejemplos de... Bueno. Gracias, Clau. Digo, deberíamos adaptar una de las frases más conocidas que generalmente usamos, que es ponete las pilas, pero después tratala bien. Sería como para cerrar esta sección. Y vamos con Melina. Todo tuyo ahora. A mí me dijeron que vos acá ibas a desplegar tu arte en el escenario, así que... Bueno, vamos a intentar. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Simpar, a Catries y al Banco Municipal por este evento tan importante. Yo vengo a contar una experiencia particular que venimos llevando adelante en Rosario. Gracias. Desde hace un par de años, una normativa específica que surgió, o sea, yo voy a hacer un recorte de lo que se viene hablando, para contar eso que decía, una estrategia o cierto que era de este lado, a contar una experiencia muy particular que venimos llevando adelante en Rosario en conjunto. Ahora vamos a mencionar con quiénes. Pero bueno, hace un par de años el Consejo Municipal sanciona la ordenanza 10.564, que habla de estrategia de economía circular en la ciudad. Tiene objetivos muy ambiciosos esta normativa. Es la primera vez que una norma local, y creo que en la provincia es bastante pionera también, que habla específicamente sobre los objetivos a nivel local de una estrategia de economía circular en la ciudad. Rosario hace muchos años tiene un plan de gestión de residuos. Acá me acompaña Agustina Rodríguez, también de la Secretaría de Ambiente, que se encargan de gestionar día a día lo que estuvieron hablando antes sobre los residuos, la recolección y un montón de otras acciones que se hacen en relación a eso. Pero esta normativa pone el eje en la estrategia de economía circular a nivel productivo. Yo soy directora de Desarrollo Industrial de la Municipalidad. Nuestro área está enmarcada en la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad y somos la autoridad de aplicación de esta norma. Puede parecer raro, a nosotros mismos nos pareció raro ser la autoridad de aplicación de esta norma,
De suyo parecía que era un tema netamente ambiental. De hecho, la gestionamos en conjunto con ambiente y con desarrollo humano. Eso lo dice también específicamente la ordenanza y así lo hacemos. Pero la mirada de esta ordenanza fue desde y hacia el sector productivo de la ciudad. Nosotros en la ciudad de Rosario tenemos algo más de 32.000 establecimientos productivos que declaran su facturación en manera mensual y por eso los tenemos sumamente medidos. Aproximadamente la mitad de esos establecimientos responden a la actividad comercial. Algo más del 20%, un 23-24%, explican la facturación de la ciudad, el sector industrial más el sector construcción, que es hacia donde está mayormente apuntada esta ordenanza y esta estrategia, que como bien se decía antes, lo que tenemos que priorizar es el cambio en el sistema de producción y consumo, y un poco es como el norte de esta estrategia, ¿no? Ver qué podemos hacer los actores locales para que cambie la forma de producir y de consumir. Y que haya menos residuos, digamos, en los basurales, pero a partir de encontrar en la economía circular una forma de transformar este problema en nuevos negocios. Hacer economía circular también es potenciar la economía regional, surgen nuevos negocios claramente y también es negocio, por así decirlo, producir menos residuos y volverlos al sistema productivo. Nosotros desde producción siempre visitamos empresas, industrias y bueno, desde que está esta ordenanza y nosotros abordamos este tema, empezamos a preguntar, bueno, a ver, ¿qué hacen con este residuo? ¿Cómo lo gestionan? ¿A dónde van? Aprendimos un montón de cosas de los manifiestos y eso que ustedes saben muy bien. Nos interiorizamos un montón en esos procesos y la verdad es que, si bien cuesta medirlo, hay un montón de empresas que hacen o están tratando o están empezando a medir qué pasa con estos residuos. Es costoso su tratamiento, entonces en la medida que generan menos, también tienen un ahorro, ¿no? Entonces yo creo que hay una conciencia, además de que las normas, sobre todo provinciales, ponen en obligación, ¿no?, la gestión en el sector productivo, y la gestión domiciliaria queda más de manera voluntaria, si se quiere, pero el sector productivo tiene obligaciones al respecto. Bueno, estos son los grandes objetivos, no los voy a leer. Sí contarles que a partir de esta ordenanza se establece la conformación de una mesa de integración público-privada, donde están representadas asociaciones y organizaciones ONGs, universidades, instituciones empresarias, empresas, cooperativas, sindicatos, representantes del Consejo Municipal, nosotros como Ejecutivo Municipal y la provincia desde el Ejecutivo Provincial. Esta es una foto de una de las primeras reuniones para que vean la cantidad de personas que asisten, que es un montón. En realidad hubo que hacer un recorte porque había más de 60, 70 inscriptos para participar. Se hizo una convocatoria formal donde la gente tenía que demostrar alguna idoneidad para poder participar en la mesa. No porque sea excluyente, sino porque priorizamos que los que participen puedan aportar algo para poder trabajar. En la medida que después se generen eventos o reuniones más grandes, se puede ampliar un poco la mesa, pero la verdad es que tuvo una convocatoria y una respuesta de todos estos sectores que mencionaba antes muy grande. Varios de los miembros de la mesa están hoy acá presentes, así que también agradecerles que estén acá. Y agradecerles siempre los aportes que se van dando. Esta mesa administra, por así decirlo, muchas tensiones
cada actor tiene sus propios objetivos y sus propias expectativas en relación a la mesa. Nosotros desde producción lo que tratamos de hacer en primer lugar fue, y que seguimos haciendo, visibilizar lo que cada miembro de la mesa tiene para aportar y que ya están haciendo en relación a la economía circular y ver qué desafíos podemos abordar juntos. La verdad que en lo personal el equipo, Gaby, Martín, María, bueno, ambiente y desarrollo humano, para nosotros fue un desafío enorme coordinar esta mesa. La verdad es que es un espacio que tiene mucho para crecer, que tiene muchas oportunidades de trabajo y que en estos 2 años de participación pudimos abordar 2 grandes consensos. El primero es el desarrollo por parte de la UNR de una diplomatura específica. También se discutió en la mesa cuál era el alcance, cuál era el público objetivo, si era para la ciudadanía, si era para las cooperativas. Y finalmente lo que la mesa terminó consensuando era que, al igual que la ordenanza, esté dirigida hacia el sector productivo, hacia las personas que trabajan en la gestión de los residuos y en las posibilidades de economía circular de las empresas. Así que ese va a ser el objetivo. Esto está presentado en el Consejo Superior de la Universidad a la espera de que se apruebe y ni bien eso se apruebe se va a lanzar la primer cohorte, digamos, de esta diplo. Así que estamos muy contentos. Esto es un producto muy importante que bueno, cuando el Consejo Superior lo apruebe va a ser un gran logro y de toda esta mesa articulada. Así que estamos muy contentos y ni bien podamos, los vamos a invitar a que se sumen. Y el segundo producto que consensuamos en la mesa fue un registro de buenas prácticas en economía circular, que ahí está el QR para quienes que se quieran sumar a contarnos su experiencia. La verdad es que nosotros, así como dije al principio, que teníamos medido la cantidad de establecimientos productivos y su facturación, nos encantaría poder tener medido qué porcentaje de esa facturación proviene de la economía circular. Estamos seguros de que, si bien hay mucho por hacer, hay mucho que ya se hace y no lo tenemos medido y es difícil de medir, además de que hay que también consensuar qué cosas provienen de la economía circular, qué es la economía circular, definir, como decía antes Claudia, qué acciones son de la economía circular y cuáles otras no. Así que bueno, lo que estamos tratando de hacer es contar con la mayor cantidad de experiencias posibles, conocerlas, difundirlas y entre todos seguir pensando qué más podemos hacer para que Rosario sea más circular y haya nuevos negocios, como es el título de la diplomatura, a partir de la correcta gestión de los residuos. De nuestra parte, como les decía, la verdad que es un desafío muy grande conducir esta mesa, pero hemos aprendido un montón y seguimos aprendiendo, así que también a disposición para seguir trabajando y sumando temas. Creo que esta ya es la última, así que, bueno, muchas gracias. Buenísimo. Gracias, Melina. Voy a tomar dos o tres cosas que me parecen interesantes de lo que planteabas, ¿no? Digo, me parece clave que el municipio o que los municipios se involucren en 2 acciones como muy concretas. Una tiene que ver con la formación, como en el caso de la diplomatura, y otra tiene que ver con la información. Me parece que son 2 cosas claves donde los municipios, siendo el eslabón más conectado con la sociedad civil y obviamente con el tejido productivo, pueden generar un aporte que a veces, como yo decía antes, ¿no? Desde Nación o desde la provincia, queda muy lejos ese vínculo directo con la realidad. Sí, tal cual. Nosotros, como decía antes, el Centro de Información Económica que tenemos en la ciudad, desde el año 2011 monitorea todo el sector productivo
se mide facturación, cantidad de empleados, cantidad de locales, y a ese trabajo muy metódico que hacemos desde ese año es que queremos sumar como uno de los proyectos, claramente, ¿no? Pero como para darle una formalidad y una forma de medir, ¿no? Esto de la economía circular, que a nosotros al principio nos costó identificar, ahora la tenemos, no digo clara, pero sí sabemos mucho más de lo que sabíamos hace 2 años. Y bueno, conocer en qué medida cada empresa puede mejorar esta situación. Nuestro objetivo de medición, que puede ser el de la facturación y los locales y demás, que es lo que ya hacemos, pero también encontrar qué otras formas de medición tenemos para ver el día de mañana cómo estamos, si estamos mejor, si estamos peor. La cantidad de los residuos claramente es un indicador a tener en cuenta, la cantidad de kilos procesados y los números que contaba Claudia, que sería bueno que sean cada vez menos porque se generan menos, pero bueno, sabemos que tendrían que ser más porque se gestionen mejor. Así que sí, claramente es un gran desafío, y lo que decía Cecilia también al principio, la municipalidad es como el primer actor que está a cargo del tema, así que claramente estamos de movida involucrados en todo lo que es residuos y bueno, tratar de gestionarlos cada vez mejor. Bueno, muchas gracias, Melina. Ya un aplauso para Melina. Como acá. Ahora sí. No me hagan quedar mal tampoco, vamos. Bueno, quiero hacer alguna... Particularmente tengo 2 conclusiones y después una práctica para compartir entre los 4. La primera conclusión es el involucramiento colectivo para resolver problemáticas complejas, ¿no? Y este involucramiento colectivo, y lo celebro en la conformación de este panel por parte de los organizadores, si uno repasa el panel, podemos decir que está la provincia, el sector privado, el municipio, y hagan de cuenta que yo soy la academia. Hagan de cuenta eso es con una suposición. Pero digo, en estos temas que nosotros venimos tratando me parece algo clave para tener en cuenta. Necesitamos el involucramiento. Me parece que si yo debería sintetizar es involucramiento. Ese es el primer punto. Hay una segunda conclusión muy interesante, y yo la voy a ratificar con otro dato empírico que tengo, es que si nosotros repasamos este panel, la conformación de género es 3-1. Digo, es literalmente, o sea, soy una minoría absoluta. Soy el 25% del panel cuando las mujeres son el 75%. Y no es casual. Digo, es algo que yo lo destaco siempre porque en este tipo de problemáticas las mujeres se involucran mucho más. Digo, y eso me parece súper importante. Si uno repasa, y yo tengo un dato, tengo 2 datos como para ratificar esto. Digo que vamos a hacer de cuenta que como soy el académico, como me puse antes, tienen rigor científico. Uno tiene que ver, yo dirijo el Centro de Desarrollo Sustentable GEO en la Facultad de Ciencias Económicas, si lo quieren seguir en Instagram, centrogeo.ua, y tenemos un registro de voluntarios y de personas que se fueron acercando. El 75% son mujeres. O sea, en la sustentabilidad en términos amplios también hay una relación 3-1. Tengo una cuenta de Instagram con bastantes seguidores, el 75% son mujeres. Quiero decir, en estas problemáticas... No, sí, tiene que ver. Esto es todo profesional. En estas problemáticas las mujeres se involucran mucho más y se embarran literalmente. Entonces me parece como un punto muy, muy destacado. Para cerrar, yo voy a tirar un deseo al universo en esto y después les voy a pedir que ustedes tiren cada una. Pero aparte, lo voy a tirar primero, entonces ya les gano de mano. Les spoileo si decían lo mismo. Y lo voy a tomar enganchando con algo que decía Melina, ¿no? Que ella planteaba que aplicaban cuestión de sustentabilidad o de cuidado del ambiente desde un lugar como desarrollo económico. Lo cual, la autoridad de aplicación para una ley está buenísimo. Para mí hay un punto que voy a hacer, es esto, y ustedes me van a decir para qué te traje, pero
me gustaría que dejemos de hablar de cuestiones ambientales y estoy convencido que desde el lugar donde menos se puede hacer cuestiones ambientales es de espacios ambientales. Porque yo les dije que era rebelde, les dije que era picante, así que no me pueden negar. Digo, creo que podemos lograr y tenemos que lograr cambiar o cuidar el ambiente desde otros lugares, ya sea desde la producción, ya sea desde energía, ya sea yo lo que planteaba siempre era que mi deseo es ojalá dejara de existir un Ministerio de Ambiente porque el ambiente estuviera en todas las políticas públicas que lleva adelante un gobierno y lo mismo una empresa. Y lo mismo diría de la economía circular. Ojalá dejáramos de hablar de economía circular para que ya sea un atributo permanente en la economía. Que toda la economía sea circular. Que ya esté intrínsecamente incorporado el concepto en eso. Por lo cual, ese es mi deseo. Si ustedes, como funcionarias, empresaria, bueno, vos también representante y funcionaria de la municipalidad, tuvieran un deseo que podría ser cumplir un objetivo del ámbito en que se desarrollan o lograr un impacto. Les dejo para que cada una cumpla su deseo. Hagan de cuenta que soy como el genio de la lámpara, claro, una cosa así. Así que voy a invertir el orden, porque sería así, Cecilia te va a quedar la más difícil, te va a quedar el último, o sea, te spoileé yo y te van a spoilear ellas también, pero yo creo que lo podemos lograr. Es difícil la pregunta, ¿no? Porque yo creo que el mayor desafío y que es un deseo también, pero creo que lo estamos transitando, es poder desde producción o desde el ámbito que nos toca a nosotros, desde el sector productivo, articular con todos los actores en el desarrollo de lo que en miniatura de la sociedad es esta mesa, administrar todas esas tensiones y poder balancearlas y encontrar entre todos acuerdos. Me parece que eso es sumamente importante y es uno de los mejores deseos que tengo yo para esto que venimos transitando. Y en relación a lo que dijiste de género, a mí no me llama la atención que el cuidado del ambiente sea mayormente abordado por mujeres, porque creo que tiene que ver con los cuidados en general. Pero bueno, eso es una reflexión muy personal, no desde mi rol. Muy bien, muy buen deseo, me gustó. Te toca el deseo. No, ¿viste? Bien exigente el tema, ¿eh? Sí, veo que la pensaste mucho. No, se me ocurrió recién. Es una maldad de último momento. No, obviamente que uno lo que más desea cuando lleva adelante alguna acción, vamos a hablar desde las acciones que llevamos adelante de la Cámara, de educación, de información, de transparentar, digamos, y de poner sobre la mesa una problemática como esta, es que este esfuerzo que uno hace sea tangible en algún momento, ¿no? Se concrete y que colabore, que podamos, digamos, que nuestro granito de arena definitivamente sirva para la construcción de un nuevo modelo, digamos. Eso sería como un deseo mega que creo que cualquiera de cualquier área que lleva adelante una acción lo piensa, ¿no? En el momento que lo llevas adelante. Si, bueno, toda esta energía que ponemos, toda esta fuerza, recursos, tiempo, ¿no? Recursos de todo tipo, se vea en la concreción en este caso, el cambio de un modelo. Tenés la presión del tiempo también, no te quiero meter presión. Igual me gustaron los deseos de todos, o sea, desde el ambiente es todo nos incluye, de entender por qué las mujeres siempre fue visto como una cosa más blanda el ambiente y no sé, y por eso tal vez es claro, pero no lo veo para nada así, si hay algo duro y como el tratamiento de residuos. No, voy a ser un poco más pragmática. Deseo la formalización de todas las actividades, porque esa es la única manera, teniendo a todos adentro, es la única manera de conocer, de saber de cuáles son los números, con esos números poder tomar decisiones y terminar de enfocar lo que tenemos que hacer.
y por supuesto eso implica que todos asumamos el rol que nos toca. Así que es. Impecable, un gran aplauso para este gran panel que me tocó ser parte. Gracias. Bueno, y tomando la palabra justamente, yo creo que el deseo de todos es tomarnos un descanso, así que nos tomamos 15 minutos para continuar con el segundo panel, que es excelente.